Hola, muchas gracias por ver este video. Si te gustó el contenido, por favor dale like y suscríbete a nuestro canal. Si querés colaborar con nuestra producción, puedes donar abajo por Mercado Pago o PayPal. Este canal se sostiene gracias a las donaciones que nos dan gente como ustedes. Muchos éxitos en la cursada y muy buenas vibras desde acá. Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que anden muy bien. En esta ocasión vamos a hacer un final más de la UTN. Este es uno de los finales que se tomó en 2018, así que vamos a arrancar por ahí. ¿Qué es lo primero que nos piden en este tipo de casos, no? Fíjense, vamos a tener esta figura, como ustedes ven acá, tenemos una mezcla, digamos, de un círculo, un triángulo y demás. ¿Y qué datos tenemos o qué es lo que nos piden calcular, no? En primer lugar, tenemos que encontrar el perímetro del triángulo ABC, ¿sí? Que es este que ustedes ven acá, ABC, ¿sí? Y tenemos básicamente como datos, por ejemplo, que la longitud de arco ADE, ¿sí? Que es la que ustedes ven acá, básicamente, si la pintamos de otro color, sería todo este recorrido, ¿sí? Hasta, obviamente, conectando los puntos que nos pide en este caso. Esta sería la longitud en verde, ¿no? Entonces vamos a marcarla acá en verde como para que se entienda dentro de lo que es el dibujo, ¿verdad? Entonces, fíjense, sabemos que esa longitud de arco son 108 pi en centímetros. Sabemos que ese ángulo al que le corresponde son beta, que en este caso son 324 grados. Y sabemos que la longitud A, que está marcado acá en rojo, que por otro lado es la longitud que conecta a E con B, es de 74 centímetros. ¿Está bien? Entonces lo primero que nos piden encontrar acá es el perímetro del triángulo ABC y lo segundo es encontrar el área sombreada que está en naranja, que es la que ustedes pueden ver acá, ¿no? Entonces pensemos en tratar de encarar este problema como todos los problemas de geometría, que básicamente se centran en encontrar en la medida de lo posible patrones, ¿sí? O digamos cuestiones que nosotros podamos identificar en el dibujo de una forma más intuitiva. Entonces esa sería un poquito la idea. En primer lugar, supongamos que nuestra idea sería calcular el perímetro, ¿sí? Del triángulo ABC, ¿no? Entonces en este caso, ¿cuál es la idea? Básicamente el perímetro del triángulo ABC tiene que ver con la longitud, ¿sí? De todos los lados sumados. ¿Está bien? Entonces vamos a tener que el perímetro nos va a quedar como la longitud del lado AC más la longitud del lado CB más la longitud del lado AB. ¿Está bien? Entonces, en este caso, este sería el primer patrón, ¿no? Entonces, para tener una idea de lo que vamos a encontrar. ¿Qué cosas podemos darnos una idea nosotros observando la figura, ¿no? Bueno, en primer lugar, si ustedes se fijan, C está ubicado en el centro de lo que sería el círculo, la circunferencia, con lo cual la distancia AC es equivalente al radio, ¿sí? Que tenemos nosotros de la figura. Entonces AC va a ser equivalente a R, que en este caso lo podemos considerar como radio del círculo, ¿sí? El círculo que estamos marcando en este caso en cuestión. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el lado CE. Si ustedes observan, tanto A como B son puntos que están en la circunferencia de la figura y por lo tanto, ¿sí? Ambos tienen la misma distancia del centro, que en este caso es C, ¿no? Entonces, en este caso, este lado también es lo mismo la distancia entre CE, que es este lado que ustedes ven a continuación. ¿Está bien? Fíjense por otro lado otro tema, ¿no? Aparte de esto, el lado CB, que es este lado completo, que ustedes ven a continuación, es la suma de dos partes. Por un lado, vamos a tener el lado EB, o la distancia A, que es la que ustedes ven acá, que es conocida, ¿sí? Más la parte que nos falta, que en este caso es justamente el lado CE, que es el que ustedes ven acá a continuación, así que también es el radio, con lo cual esto nos va a quedar como A más el radio del círculo, ¿sí? Estos son como algunos datos que vamos teniendo en cuenta, ¿está bien? Entonces tenemos más o menos una idea de qué se trata esto, pero fíjense lo siguiente, ¿no? Por otro lado, acá hay un detalle que llama bastante la atención, que es el tema de la longitud de arco, y para esto tenemos que relacionarlo con alguna de las fórmulas que conozcamos nosotros de geometría. Piensen ustedes que si siempre tienen un círculo,
¿sí? En el caso del círculo vamos a tener lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, en el caso del perímetro, ¿cómo se caracteriza el círculo? En el caso del perímetro del círculo, ¿sí? Esto va a ser pi por 2 veces el radio, ¿sí? O pi por diámetro, ambas fórmulas son equivalentes, ¿no? Entonces en este caso esto es 2 veces pi por el radio de la figura, ¿está bien? Y acá lo importante es que en este caso estamos hablando del perímetro total del círculo, o sea, todo digamos, la longitud completa del círculo. Entonces, lo que conviene hacer siempre que hablamos de longitudes de arcos, y volvemos un momento a la figura, es que en realidad nosotros estamos hablando de una porción del arco, como si fuera, imagínense, básicamente todo el perímetro, como si fuera, digamos, una soga, ¿está bien? Con la longitud completa de la soga, y después tenemos la longitud en verde, que es una porción de esa soga. Entonces nosotros tenemos que ver, con una regla de 3 se puede ver fácilmente a qué proporción corresponde esa soga en verde, que es la que estamos viendo nosotros acá, en este momento. Entonces, por ejemplo, en este caso el perímetro total está asociado con una vuelta completa o lo que es 2pi. ¿Sí? En este caso, para que ustedes, acá pongo el igual, las 3 rayas, que quiere decir que es básicamente equivalente a los 2pi. Entonces, en este caso, una simple regla de 3, nosotros acá podemos sacar cómo es la longitud del arco según los grados a los cuales estamos haciendo referencia, ¿sí? En este caso, fíjense lo siguiente. 360 grados, que son 2pi, ¿sí? 360 grados son equivalentes o están en relación con el perímetro total, que en este caso es 2pi por r, ¿ok? Y después nosotros tenemos el ángulo completo, que en este caso son 324 grados, que están básicamente con la longitud de arco, ¿sí? Que en este caso nos dan el dato de cuánto es y que son, en este sentido, 108 pi, todo esto en centímetros, ¿sí? Entonces, fíjense que se puede hacer una simple regla de 3, ¿ok? Básicamente, ¿qué es lo que nos interesa despejar a nosotros en este caso? En este caso es importante el radio, ¿no? Entonces podemos arrancar por acá, esta regla de 3, y decir esto, ¿sí? En este caso vamos a tenerlo de la siguiente forma, ¿no? Por ejemplo, mismo la longitud de arco es 324 grados por 2pi por r dividido 360, ¿no? Entonces esto va a ser, en este caso, también puede pensarlo al revés, por ejemplo, que 2pi por r son 360 grados, ¿sí? En este caso por la longitud del arco dividido 324 grados. Son distintas formas de pensarlo, ¿no? Pero fíjense, 2pi por r, esto nos van a quedar como 360 grados por 108 pi en centímetros, todo esto dividido 324 grados. Siempre en estos casos es muy importante, como en todos los cálculos de matemática, ¿no? Pero es muy importante que ustedes respeten las unidades con las cuales se trabaja, ¿sí? Para que tenga coherencia el resultado y que ustedes estén seguros de lo que hacen están bien. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros queremos? Nosotros queremos despejar básicamente el radio, que obviamente va a estar medido en centímetros, ¿sí? Para aclarar esto, los grados, ¿sí? Tanto los grados como los radianes son adimensionales. De todas formas, lo que conviene hacer es, si uno tiene claro que básicamente deberían, entre comillas, cancelarse, ¿sí? Básicamente la idea sería ver si esto es posible dentro de la cuenta elegida. Entonces, fíjense, vamos a tener que esta expresión queda sin grados, ¿sí? La única unidad son centímetros. Para despejar el radio, ¿qué otros elementos están en la fracción? Bueno, por ejemplo, se pueden dividir ambos lados de la igualdad por 2pi, ¿está bien? Y despejar finalmente el radio como corresponde. Entonces, vamos a tener esto, pi con pi se nos va, ¿está bien? Fíjense que ahora, en este caso el radio, pase lo que pase acá, nos va a dar medidos en centímetros, y en este caso, cuando hacemos la cuenta, básicamente nos va a quedar en 60 centímetros. Y si ustedes reemplazan los números en la calculadora, esto es lo que va a dar. Entonces ya tenemos más o menos la medida del radio sin problema. Con lo que nosotros decíamos antes, fíjense, el radio, ¿quién es ahora? Es la longitud del lado CA, ¿sí? Que es uno de los lados del triángulo, que en este caso ahora ya sabemos que son 60 centímetros.
Y otra de las cosas que hemos dicho en la hoja anterior es que la longitud del lado CB, en este caso era el lado A más el radio, ¿sí? Que fíjense en este caso cómo nos queda. El lado A vamos a tener que son 74 centímetros, este radio que son 60, ¿no? Todo esto medido en centímetros, con lo cual CB, ¿sí? Nos va a quedar en 134 centímetros. Con lo cual nosotros estamos en condiciones de poder volver al dibujo y entender un poco qué es lo que está ocurriendo acá, ¿sí? Fíjense lo siguiente. En este sentido, vamos a tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Fíjense, nosotros sabemos dos longitudes ahora, la longitud CB y la longitud CA, ¿sí? Entonces, digamos, lo que conviene es tratar de ser más que nada prolijo en el dibujo, pero yo voy a usar otro color, voy a usar el azul, por ejemplo, y vamos a usar las líneas de cota bien suaves, como para no interrumpir, digamos, al desarrollo normal del dibujo, ¿está bien? Entonces acá vamos a tener que son 60 centímetros, ¿está bien? Acá, en este caso, lo mismo, vamos a extender las líneas y lo que vamos a tener en este caso, fíjense, vamos a tener 134 centímetros. Hay algo de lo que nosotros no estamos seguros y es básicamente si este triángulo es rectángulo o no. ¿Sí? Básicamente en ningún momento el problema lo dice. Sí, de hecho es más, yo lo dibujé como triángulo rectángulo, pero de hecho el triángulo en la figura no está como triángulo rectángulo, pues es aproximado, ¿sí? O sea, lo importante es entender que este dibujo no está hablando de un triángulo rectángulo, con lo cual no está bien suponer eso, ¿sí? Entonces tengan cuidado, yo en este caso lo hice para que el dibujo me quede mejor, pero nada más, no quiere decir que el ángulo en A sea 90. Igualmente eso no importa porque no debería ser problema para nosotros. Fíjense. Nosotros sabemos, por ejemplo, si este es un triángulo, en este caso obtusángulo, o digamos, en este caso escaleno de todas las medidas distintas, no importa, se pueden aprovechar los teoremas de seno y coseno, que son los que en este caso vienen al caso, ¿no? Entonces decimos, bueno, ¿qué es lo que conocemos de este triángulo? Conocemos dos lados, ¿sí? E implícitamente podemos conocer un ángulo, porque fíjense ustedes, este ángulo, que nosotros conocemos que es el beta, que es todo este ángulo externo, que está fuera, digamos, del triángulo, se puede decir que es 324 más este ángulo interno, nos van a dar los 360, ¿no? Que es la vuelta completa. Vamos a llamar a este alfa, supongamos, ¿no? Por decir algo. Entonces, en este caso vamos a tener los 360 grados. Con lo cual, ¿cómo nos queda este ángulo? En este caso, como 36 grados, ¿no? Cuando hacemos 360 menos 324. Entonces, estamos en condiciones nosotros de aplicar acá el teorema del coseno. Fíjense cómo es la lógica del teorema del coseno para que ustedes observen cómo deberíamos llevarlo a la práctica en estos casos, ¿no? Lo primero que hay que tener en cuenta es, estamos hablando de un triángulo que no es rectángulo, ¿sí? O sea, un triángulo cualquiera. Este teorema es válido, digamos, para cualquier tipo de triángulos, con lo cual no hay problema, no hay limitaciones, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, vamos a tener un lado, vamos a llamarle A este lado B y a este lado C, ¿está bien? A los ángulos que estén frente a esos lados, ¿sí? Vamos a poner las letras griegas que son, digamos, correspondientes, es decir, en el orden alfabético. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen A, que está enfrentada con otro ángulo que es alfa. B, que es este lado, está enfrentando con un ángulo que es beta. Y C, que es este lado, está enfrentando con uno que es gamma, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema, en este caso, del coseno? Bueno, por un lado, lo que dice el teorema es lo siguiente. Fíjense, en este caso, ¿no? Teorema de coseno, nos vamos a parar en un ángulo en un lado determinado. Supongamos que vamos a pararnos en el lado A, ¿sí? En este sentido. Y, por ejemplo, básicamente vamos a decir, el teorema del coseno tiene una similitud bastante parecida con el teorema de Pitágoras, y esto lo digo bien entre comillas. Si nos paramos en el lado A, vamos a decir que ese lado al cuadrado va a ser la suma de los dos al cuadrado, los dos que están contiguos al cuadrado. En este caso vamos a tener b al cuadrado más c al cuadrado, ¿sí? Menos, y ahí viene un factor de corrección que es 2 veces, ¿sí? La longitud de cada uno de ellos por el coseno del ángulo que está enfrente del ángulo alfa, ¿sí? Esto, véanlo bien en un video de teorema de coseno, pero esta es una aplicación bien práctica, bien sencilla, para que ustedes vean, digamos, la similitud que tenemos en el caso, ¿ok? Entonces,
¿Qué es lo que vamos a tener nosotros en cuenta a partir de acá? Dicho esto, en este caso A, por ejemplo, es el lado que nosotros queremos calcular, que en este caso es el BA, si vamos al triángulo, ¿no? Y en este AB, como ustedes prefieran llamarlo, vamos a tener el CB al cuadrado más el CA al cuadrado menos 2 por CB por CA por el coseno del ángulo que nosotros tenemos en este caso enfrente. ¿Está bien? Que en este caso son los 36 grados, ¿ok? Entonces vamos a tener AB o BA, es indistinto, como ustedes prefieran. Vamos a tener que esto nos queda como 60 al cuadrado, más, en este caso CA, que son 134, porque son los 74 más los 60, menos 2 por 60 por 134 por coseno de 36. Claramente que todo esto está medido, ¿sí?, en centímetros al cuadrado, de forma tal que cuando ustedes lo despejen les va a quedar en centímetros lineales, y que esto más o menos van a quedar en 92,45 centímetros, ¿sí? Ya tenemos con esto la longitud de todos los lados, así que es buenísimo. Y finalmente el perímetro va a quedar como la suma de AB más la suma de CB más la suma de CA, todo esto en centímetros, ¿no? Entonces fíjense, en este caso tenemos 60 más 134 más 92,45, todo esto en centímetros. O sea que finalmente el perímetro nos va a quedar como 286,45 centímetros, ¿ok? Esa sería la primera parte. Si nosotros miramos nuevamente la figura, está la pregunta, ¿no?, de cómo calcular el área sombreada. Claramente sabiendo que no estamos ante un triángulo, digamos, rectángulo, ¿no? Entonces, pensémoslo de la siguiente forma. Una opción en este tipo de figuras, que es la clásica, es tratar de pensar qué superposición de figuras podemos armar mentalmente, como para después tratar de ir armando digamos, las cuentas en orden. Entonces, por ejemplo, una opción para calcular esta área sería calcular el área completa del círculo, sacarle la porción que no va, sí, que está en blanco, y luego sumarle la porción, sí, que en este caso corresponde al triángulo. Pero este aquí, que el triángulo también va a incluir la porción en vacío, con lo cual lo que habría que hacer es sumar la porción de la circunferencia, ¿sí?, del área de circunferencia, más la porción del triángulo, y restar 2 veces la porción que está en blanco, que es como una porción de pizza, digamos, para entender el concepto. ¿Y por qué 2 veces? Porque justamente las dos figuras lo van a tener 2 veces, implícitamente, y aparte, si nosotros lo dejamos sumado una sola vez, o lo sacamos una sola vez, básicamente estaríamos considerando el todo del área. Entonces hay que sacarlo 2 veces. Esto, ya les digo, es un tema más intuitivo, es tratar de imaginarse el problema más de un punto de sentido común, no tanto, digamos, en cuestión de razonarlo en una forma aritmética, porque no es el caso, ¿sí? La idea es tratar de verlo de una forma más intuitiva, ¿está bien? ¿Qué elementos necesitamos nosotros, por ejemplo, para calcular el área de cada una de las figuras? Bueno, en este caso, por ejemplo, ustedes lo que van a tener va a ser que, si ustedes lo ven de esta manera, un triángulo necesita una base y una altura para calcularse. Una altura en un triángulo que no es rectángulo tiene que salir, digamos, de una altura, entre comillas, fabricada. No puede tomarse ninguno de los dos lados. Es decir, tomamos uno de los lados como una base y luego, en este caso, tenemos que multiplicarlo por una altura. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Si nosotros, por ejemplo, tomamos el lado CB, ¿sí?, y lo multiplicamos por el seno de 36, supongamos que vamos a tenerlo de esta forma, ¿sí?, lo que vamos a obtener va a ser una determinada altura propia del triángulo, ¿sí?, si ustedes prefieren. Entonces, en este sentido, acá justo el triángulo salió en forma recta, pero supongamos que un ángulo recto nos hubiera quedado de esta manera, ¿no? Acá lo estoy poniendo acá en rojo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Si nosotros multiplicamos CB por el seno de 30, acá armamos un triángulo, vamos a llamarle a este punto, supongamos F, ¿no? Entonces, el triángulo CFB es rectángulo, ¿sí? Y lo que nosotros estamos haciendo es básicamente armar o construirle al triángulo una determinada altura que es correspondiente, pero podemos tomar cualquier lado. En este caso, tomamos este porque es más sencillo por el ángulo que ya elegimos, ¿ok? Entonces, esta sería nuestra altura.
Seno, básicamente, ¿qué es? Es el cateto puesto sobre la hipotenusa. Entonces, multiplicando este lado por el seno es cancelar la hipotenusa, entre comillas, de ambos lados de ese triángulo rectángulo nuevo que armamos y quedarnos con esa altura. ¿Está bien? Entonces, dicho esto, vamos a armarlo de esta manera, ¿sí? Vamos a plantear, en este caso, el área, en este caso sombreada, vamos a ponerle, en este sentido, supongamos, vamos a llamarle A, ¿sí? Vamos a tener en este caso el área blanca, que es el área que hay que descontar dos veces, ya les digo, de la porción, vamos a llamarle A sub B. Vamos a tener el área de la circunferencia, que en este caso vamos a llamar A sub C, y luego el área del triángulo, que vamos a llamarle A sub T. Ya les digo, no hace falta que lo pongan con este nivel de detalle, pero esto es para que no quede en lugar a dudas en lo que vamos a calcular, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que vamos a tener es lo siguiente. El área total va a ser el área de la circunferencia más el área del triángulo, ¿sí? Menos dos veces el área blanca, que hay que sustraerla de ambas figuras. Vamos a partir de acá, ¿no? ¿Cómo se calcula el área del círculo? El área del círculo, básicamente, la fórmula que siempre se repite es pi por radio al cuadrado. ¿Ok? Entonces, vamos a tenerlo en cuenta en este sentido. ¿Está bien? Luego, nosotros vamos a tener que el área del triángulo siempre es un medio de base por la altura. Si nosotros tomamos como base al lado CA, que fue el que dijimos recién, y vamos a tomar como altura al lado BF de ese triángulo rectángulo que tenemos al principio, esto nos va a quedar como un medio por CA, ¿sí? Por, y esto lo habíamos dicho como CB, ¿está bien? Por el seno de 36. Entonces el área del triángulo nos va a quedar un medio, CA medía el radio, ¿sí? CB en este caso medía como A más R, y en este caso tenemos seno de 36. ¿Está bien? Y vamos a tener todo esto. Bueno, y luego tenemos el área, digamos, blanca. ¿Cómo se calcula el área blanca? Para que ustedes tengan una idea, tenemos que pensarla como una porción de pizza que hay que sacarla del, digamos, de lo que sería la porción. Entonces, piensen ustedes lo siguiente. El área de la circunferencia es equivalente a tener una vuelta completa que es 2pi, o lo que es lo mismo son 360 grados. Con lo cual el área blanca va a ser una fracción de esa área completa, ¿sí? Y eso es proporcional a los grados que tiene. Entonces, en ese caso, ¿sí? Si esto lo pensamos como una porción de la circunferencia y mantiene, digamos, su proporcionalidad, es decir, va a mantener la regla de 3, no hay problema. Entonces, el área B, ¿con cuántos ángulos con cuántos grados es correspondiente? Con 36 grados. Y el área de la circunferencia completa es con 360. ¿Sí? Es más, de hecho, acá aparece como que es un medio, ¿sí? Un décimo, perdón, sin problema. Entonces, el área blanca va a ser en este caso los 36 grados sobre 360 grados del área de la circunferencia, es decir, el área blanca va a ser un décimo del área de la circunferencia. ¿Está bien? Entonces ahora ya tenemos todos los elementos para reemplazar en la figura, ¿sí? Fíjense, vamos a ir reemplazando estas tres ecuaciones que vimos armando en la primera y ver cómo nos queda en definitiva esto, ¿no? Entonces vamos a dejarlo por acá. Vamos a tener, en este caso, que el área nos va a quedar el área de la circunferencia, que es pi por radio al cuadrado, más el área del triángulo, que en este caso nos queda como un medio por R por A más R por el seno de 36, y luego menos dos veces por un décimo de pi por radio al cuadrado. Antes que nada, chequemos las unidades. Fíjense, siempre que hablamos de radio al cuadrado, estamos hablando de centímetros al cuadrado, que corresponde porque es un área, ¿no? Y en este caso es radio, es una multiplicación de dos longitudes, con lo cual, reemplazado con los datos, también va a dar en centímetros, ¿sí? Centímetros al cuadrado. Entonces ahora, fíjense en este caso, cuando ustedes reemplazan los datos, ¿no? Esto nos queda como pi por 60 al cuadrado, centímetros al cuadrado, más un medio por 60 centímetros por 134 centímetros
por seno de 36 menos 1/5 de pi por 60 al cuadrado en centímetros al cuadrado. Finalmente, lo que nos va a quedar, si hacemos las cuentas bien, esto nos queda como 11.410,68 centímetros al cuadrado, ¿sí? Y esa sería finalmente el área completa. Vamos a ver, por ejemplo, ahora este nuevo caso, ¿no? Donde, fíjense lo siguiente, nosotros vamos a tener una función h, ¿sí?, que va a ir de los reales menos un valor k, ¿sí?, que este básicamente es el dominio de la función, a un valor o de imagen de todos los reales menos un valor c, ¿ok? Y básicamente es una función de este estilo. Fíjense, en este caso, donde nosotros tenemos una función que tiene estas características como una función homográfica, ¿ok? Entonces, acá lo que nos piden básicamente es encontrar un determinado conjunto, que es este que ustedes están marcando acá con A, que la idea es encontrar el conjunto de todos los valores x, que son parte de la ecuación, que cumplan la siguiente condición. Esta función menos la inversa de su función, que nos quede mayor o igual a 0. Entonces, este es un ejercicio bastante mecánico, en el sentido de que la resolución es bastante directa. No hay, digamos, demasiados planteos como pueden pasar en un problema de geometría o los que vimos anteriormente. Entonces, por ejemplo, habría varios pasos. El paso más lógico en este caso al principio, que parece, digamos, poco probable, pero que es importante, es tratar de definir cuál es el dominio y cuál es la imagen de la función. ¿Sí? En realidad la imagen de la función, si es una función homográfica, hay varias maneras de sacarla, pero bueno, esa sería un poco la idea. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, en el paso 1, ¿sí?, en este caso, la idea sería hallar dominio e imagen. Ya les digo, en realidad no hace tanta falta porque se puede resolver sin problemas, pero esto les va a dar a ustedes una cierta tranquilidad cuando tengan que resolver las ecuaciones y ver qué valores van y cuáles no van, o para que se queden tranquilos, ¿no? Fíjense lo siguiente, básicamente acá lo que dice el dominio es que son todos los números excepto uno que va a causar problemas en la función. ¿Cuál es el problema? Bueno, primero, si nosotros tenemos una división, el único número por el que no se puede dividir es el 0, con lo cual, en este caso, 8 menos x tiene que ser distinto de 0, con lo cual x tiene que ser distinto de 8. Esto básicamente lo que quiere decir es que el dominio de f van a ser todos los x pertenecientes a los reales con excepción del 8, que es este número que ustedes ven acá. ¿Está bien? Y en el caso de la imagen, eso depende de ustedes cómo lo han visto con el análisis previo de las funciones. Pero hay una forma que es sencilla, que es la siguiente. Ustedes tienen la función, ¿sí?, si es una función homográfica, porque ya les digo, esta pregunta en general se contesta haciendo un análisis completo de la función, cosa que nosotros no vamos a ver ahora porque son funciones bastante estructuradas, son casos bastante puntuales. Siempre que ustedes tengan una fracción de este estilo, por ejemplo, donde tienen dos funciones lineales en fracción, lo que va a ocurrir es que la forma, digamos, de solucionarlo o la forma de encontrar la imagen básicamente es que la imagen son todos los reales a excepción de una fracción que está compuesta por los números que acompañan a las x, que son efectivamente los parámetros lineales con los que estamos trabajando. Entonces, en este caso son todos los reales excepto AB. En este caso, ¿quién es A y quién es B? Bueno, A, por ejemplo, es 8, que está arriba, en la fracción acompañando al X, y B en este caso es menos 1. Con lo cual, lo que ustedes van a sacar de acá es que la imagen de F van a ser I, porque obviamente estamos hablando del conjunto de la imagen de la función, de todos los reales a excepción de 8 dividido menos 1, que es menos 8. ¿Está bien? Esto también es importante porque piensen otra cosa que es clave en el ejercicio. Parte del ejercicio trata de encontrar lo que es la función inversa. Entonces, siempre que uno tiene una función inversa va a ocurrir lo siguiente. Nosotros vamos a tener una función h, ¿sí?, y la función inversa h inversa. Entonces, es importante entender el concepto, ¿no? En h, nosotros metemos un número al cual llamamos x, ¿sí?, y sale un determinado número
que fue producido con ese x, que en este caso se llama h de x. Es decir, es un número que pasó por la función h y fue, digamos, basado en el valor x que nosotros asignamos en ese punto, ¿está bien? Entonces, cuando lo ingresamos nuevamente en la función inversa, ¿sí?, en teoría nos tiene que salir el mismo número que teníamos al principio. ¿Qué es lo importante de esto? ¿Sí? Fíjense, de esto sale dos conjuntos, ¿no? Vamos a llamarle este conjunto y este otro. Entonces, en este caso, el conjunto de la izquierda es el dominio de h, porque es donde tomamos los números que salen de h, pero a su vez es también el conjunto de llegada de h inversa, con lo cual a su vez el dominio de h es la imagen de h inversa. ¿Sí? Tiene sentido porque de existir esa función inversa, esa reciprocidad se tiene que dar sin problema, que es lo que pasa acá, ¿no? Y en este caso pasa lo mismo, fíjense, este conjunto es la imagen de h, pero que a su vez también es el dominio de h inversa. ¿Sí? Es como que se da siempre esa doble vara. Entonces, por ejemplo, de decir esto, que el dominio de f, acá le puse f, sería h, ¿no? Pero por las dudas, para que se entienda, el dominio de h, ¿sí?, va a pasar a ser la imagen de h inversa, que en este caso van a ser todos los i pertenecientes a los reales menos 8. Y a su vez, la imagen de h va a pasar a ser el dominio de h inversa, ¿sí?, donde en este caso vamos a tener todos los x pertenecientes a los reales con excepción del menos 8. ¿Sí? Esto es un detalle que no es menor, ¿está bien? Entonces, bueno, para entender esto, nos quedamos tranquilos con lo que vamos a encontrar más adelante. Vamos a ver ahora qué pasa con la función inversa, ¿no? Fíjense que en este caso, por ejemplo, nosotros vamos a tener, ¿sí?, la función h, que es la que ustedes están viendo acá en pantalla. La idea sería, dado esto, tratar de encontrar la función h inversa, ¿no? ¿Cómo se hace esto en un primer lugar? Bueno, la idea central acá es que para encontrar esa función, básicamente lo que hay que hacer es despejarla en función del parámetro que en este caso está libre. ¿Que cuál es? El parámetro en cuestión es la letra x, ¿no? Entonces vamos a tomar a esto como que es y es igual a 8x, todo esto sobre 8 menos x, y simplemente la idea es despejar, ¿sí?, la letra x. Entonces vamos a hacer la cuenta, ¿no? Vamos a ir viendo las técnicas como siempre. Una idea, por ejemplo, sería multiplicamos ambos lados por 8 menos x, ¿no?, de esta función. Le hacemos la distributiva, esto nos queda como 8y menos x por y, esto es igual a 8x, ¿sí? Después, por ejemplo, podemos sumar a ambos lados de xy de esta ecuación, xy de este lado y xy de este otro, ¿no? Estamos de este lado y esto nos queda, ¿no?, como 8y, que esto es igual, fíjense que acá podemos sacar factor común x, o sea que esto nos queda como 8 más y luego dividir ambos lados por 8 más y, ambos lados, digamos, de la fracción. Entonces esto nos queda, fíjense en este caso, nos va a quedar, fíjense en este caso, vamos a tener x, que esto es igual a 8y sobre y más 8. Una vez que ustedes llegan a este punto, la idea es cambiar, ¿sí?, las letras. Entonces, fíjense, donde estaba x ponemos h inversa, ¿sí?, y ahora donde estaba y ponemos x, 8x sobre x más 8. ¿Está bien? Entonces ya tenemos la expresión como para empezar a trabajar. Entonces volvemos a la inecuación, ¿no? Fíjense que la inecuación nos va a quedar como h de x menos h inversa. Vamos a ponerla en este caso completa, o sea que esto nos queda como 8x sobre, en este caso, 8 menos x menos la inversa, que en este caso nos va a quedar como 8x, todo esto sobre 8 más x, ¿sí?, mayor o igual a 0. Entonces la idea va a ser tratar de ir despejando qué valores, ¿sí?, digamos, cómo podemos despejar esta inecuación. Hay varias opciones, ¿sí?, pero una idea que sería interesante es tratar de trabajar, ¿sí?, la idea que abarca la mayor cantidad de casos es tratar de armar una fracción o multiplicación de un solo lado de la igualdad, siempre que tengamos 0, y buscar los casos más resonantes, ¿no? Una opción, por ejemplo, sería tratar de sumar estas dos fracciones, para lo cual necesitamos un denominador común, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos multiplicar a la primera fracción por el denominador contrario, ¿sí? Acá vamos a tener 8 más x, fíjense
en este caso vamos a tener 8 más x arriba y 8 más x abajo, ¿no? Y luego multiplicar lo mismo, pero por el contrario del otro lado, 8 menos x de este lado y 8 menos x de este otro. Entonces ahora vamos a tener un solo denominador, que en este caso esto nos queda como 8 más x por 8 menos x, todo esto con 8 más x, todo esto por 8x, ¿sí? Menos 8x por 8 menos x, ¿sí? Que esto nos queda mayor o igual a 0. Fíjense, en este caso vamos a dejar esto, no vamos a hacer la distributiva, no hace falta, en la parte del denominador, pero sí hagámoslo arriba a ver qué ocurre, ¿no? Entonces vamos a tener 8 por 8x, x por 8x, 8x por 8 y 8 por menos x. Entonces esto nos va a quedar 64x más 8x al cuadrado menos 64x más 8x al cuadrado, todo esto sobre 8 más x, todo esto por 8 menos x, mayor o igual a 0. Fíjense, en este caso restamos 64x de ambos lados y finalmente la fracción nos va a quedar como 16x al cuadrado sobre 8 más x, todo esto por 8 menos x, y obviamente toda esta fracción es mayor o igual a 0. Algo que tenemos que tener en cuenta acá, básicamente, es que en una fracción, si la fracción es positiva, eso algo nos dice con respecto a los signos que tiene la misma. Es decir, si nosotros tenemos una fracción, pensémoslo de la siguiente forma. Si tenemos una fracción que es mayor o igual a 0, tenemos varias posibilidades. Primero, que para que esto sea positivo, ambos signos tienen que ser positivos, ¿no? Entonces vamos a tener a mayor a 0, mayor o igual a 0, y b mayor estricto, porque no se puede dividir por 0, ojo con este detalle. O la otra es que nos quede a menor o igual a 0 y b menor a 0. Son las dos posibilidades. Acá lo bueno que en este caso, si prestamos atención, podemos descartar una de entrada, que cuál es justamente la que está en el numerador. Fíjense que en este caso 16x al cuadrado es positiva, con lo cual esta segunda opción de que el numerador sea negativo no se cumple, no se cumpliría nunca, con lo cual vamos a trabajar solamente con estas dos opciones, que quiere decir que esto sea positivo y a su vez que los dos factores que están en el denominador sean a su vez positivos. Entonces, en este caso, esa sería la apertura que nosotros tenemos, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros? Que acá, para estos números, van a dar todos los reales. Es decir, pongamos el número que pongamos, esta combinación siempre va a ser positiva. Y en este caso, cuando una multiplicación es positiva, pasa algo similar. Supongamos que en este caso vamos a tener una multiplicación de dos números que es mayor o igual a 0. Eso nos da que los dos números tienen que ser positivos, ¿sí? O que los dos números sean negativos. Son las dos opciones, y acá sí tenemos que considerar ambas opciones por separado, porque bueno, es lo que puede llegar a ocurrir. Entonces vamos a tener x más 8 mayor o igual a 0 y 8 menos x mayor o igual a 0, o en este caso vamos a tener, por ejemplo, x más 8 menor o igual a 0 y 8 menos x menor o igual a 0, ¿no? Se pueden ir resolviendo en paralelo. Fíjense, acá restamos 8 de ambos lados de la igualdad, lo mismo que de este lado, ¿sí? Acá restamos 8 también, y esto nos va a quedar, fíjense en este caso, como x mayor o igual a menos 8 y menos x mayor o igual a menos 8, o en este caso vamos a tener x menor o igual a menos 8 y menos x menor o igual a menos 8. Cabe aclarar que acá, por ejemplo, nos falta multiplicar por menos 1 a ambos lados. Fíjense que cuando ustedes multiplican por menos 1 en una desigualdad, cambia el sentido de la desigualdad, así que tengan cuidado con eso, ¿sí? X mayor o igual a menos 8 y x menor o igual a 8, o la otra es que quede x menor o igual a menos 8 y x mayor o igual a 8. Vamos a dibujar los dos conjuntos. En ambos casos los dos conjuntos se tienen que intersectar por separado, y después la idea es tratar de ver justamente cuál es el conjunto de solución común de los dos. ¿Está bien? ¿Qué es lo que nosotros vemos? Fíjense. Esta parte para x mayor o igual a menos 8, que es todo esto, ¿sí? Hasta el infinito, menor o igual a 8, que es todo esto desde menos infinito,
Con lo cual acá queda un conjunto bien definido. Fíjense la intersección, que es toda esta parte que está en cuadriculado. Pero después, cuando van con la de menos 8 y la de 8, ¿qué es lo que va a ocurrir? Acá este conjunto no se intersecta nunca, con lo cual esta solución es vacío. Solamente vamos a considerar la primera. Entonces, conclusión, ¿sí? En este caso la solución es x perteneciente de menos 8 sin incluir al 8 sin incluir también. Y eso es, en definitiva, la solución del problema. Vamos a ir ahora a este nuevo caso, donde la idea es encontrar la solución de esta ecuación, siempre y cuando esta ecuación básicamente tenga, digamos, el valor esté entre 0 y 2pi. ¿Está bien? Entonces pensémoslo de la siguiente forma. ¿Qué opciones, qué cuentas podemos hacer para sacar en definitiva los valores correspondientes, ¿no? Porque fíjense, observemos un poco el problema. Tenemos dos logaritmos que tienen la misma base. En el caso de que ustedes, depende de la nomenclatura, pero a veces logaritmo, ¿sí?, escrito de esta manera esconde, por ejemplo, base 10, y logaritmo natural escrito de esta manera esconde base e, ¿sí? Pues no es tan explícito eso. Esto, de todas maneras, lo tienen que pedir que se aclare, ¿tá? Porque ya les digo, ambas formas están bien, pero depende el estilo que tenga quien hizo el ejercicio. En este caso, por suerte, no va a ser algo que determine cómo nos da nuestro resultado, y ahora les voy a explicar por qué. La idea acá es tratar de despejar x, ¿no? Entonces vamos a refrescar algunas propiedades del logaritmo que nos pueden ser útiles a la hora de resolver estos ejercicios. Por ejemplo, una de las propiedades es que cuando ustedes tienen un logaritmo de cualquier base, de un número, y lo suman con otro logaritmo de la misma base, de otro número, esto les queda, ¿sí?, como el producto, el logaritmo del producto de ambos, ¿sí?, la multiplicación de ambos. De la misma forma, así como en la suma van a tener una multiplicación, en la resta van a tener una división. ¿Está bien? Y lo mismo, si ustedes tienen un logaritmo, ¿sí?, elevado a otro número, esto se puede bajar multiplicando y que se tenga el logaritmo común. Son como distintas opciones. ¿Está bien? ¿Qué es lo importante en este caso? Que vamos a tener que ir, digamos, manipulando varias de estas opciones e ir armándolas, pero en definitiva con estas tres ya nos alcanzaría. ¿Está? Por ejemplo, una opción, ya que de acá tenemos una división, sería tratar de multiplicar ambos lados de la ecuación, si este denominador que vemos acá. Como es muy largo, yo no lo voy a copiar todo, sino que simplemente voy a ponerlo acá en azul, logaritmo, ¿sí?, de todo esto, ¿sí?, que es este logaritmo de seno de x más 3 medios, y también lo vamos a multiplicar de este lado, ¿no? Recuerden siempre que una ecuación es como una balanza, ¿sí? Es decir, nosotros no pasamos términos haciendo tal o cual cosa de uno o de otro lado de la igualdad, sino que vamos a hacer operaciones de uno y de otro lado de la igualdad, y la idea es tratar de respetar, ¿sí?, digamos, justamente que la igualdad se mantenga, ¿sí? Esa sería la idea. Entonces lo hacemos lado izquierdo y lado derecho. Fíjense en este caso, al multiplicar, cancelamos este denominador, o sea que esto, fíjense, finalmente nos va a quedar a nosotros como logaritmo, ¿sí?, de 3 por seno de x, ¿sí?, menos 5 más 5 medios, que todo esto nos queda como 2 veces multiplicado por el logaritmo, pero ahora en este caso de seno de x más 3 medios, y cerramos ahí. Bueno, ¿qué propiedad se puede usar? Mirando un poco a nuestra derecha, ¿no? Fíjense en este caso, la primera propiedad que llama la atención es la de la potencia, porque estas propiedades se pueden leer de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, es indistinto, porque son igualdades. Entonces no va a haber problema en ese sentido, ¿está bien? Entonces, fíjense, por ejemplo, en este caso, si tenemos una multiplicación con 2, una opción sería, si el 2 se está multiplicando, expresarlo como una potencia dentro de lo que esté dentro del logaritmo, que en este caso es el seno, ¿sí? Fíjense, el 2 ocupa el lugar de esta letra C, y la idea sería expresarlo de esta manera. Entonces vamos a tener logaritmo, ¿sí?, en este caso de 3 veces el seno de x más 5 medios, todo esto que nos va a quedar como el logaritmo, ¿sí?, de el seno de x más 3 medios, ¿está bien?, pero todo esto al cuadrado, ¿sí? Esa sería la idea.
Y acá viene la parte, digamos, un poco más sencilla, porque fíjense lo que nosotros decíamos al principio, que en este caso, más allá de que no está clara cuál es la base del logaritmo, aunque todo indica que es base 10, en realidad no importa, porque ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos logaritmos en ambos lados de la igualdad y que son de la misma base. Es decir, esto es logaritmo en base 10 de algo es igual a logaritmo en base 10 de otra cosa. Pero como la estructura es exactamente la misma, ¿sí?, nosotros podemos cancelar los logaritmos, porque ya les digo, están aplicados a cosas que ya por la ecuación se ve que son iguales, y sacarlos directamente de la ecuación, con lo cual ya nos ahorraríamos ese problema de entrada, ¿sí? Entonces, en este caso, la forma, digamos, correcta de hacerlo es que si esto tiene base 10, la idea central sería, por ejemplo, elevar a 10 a ambos logaritmos, y eso sí, cancelaría el logaritmo completo, ¿está bien? Y ya nos quedamos solamente con lo que tenemos adentro, con lo cual, buenísimo. Y en este caso esto nos va a quedar como 3 por seno de x, ¿sí?, más 5 medios, que todo esto nos queda como el seno de x más 3 medios, todo esto al cuadrado. Lamentablemente acá no nos va a quedar otro remedio que desarrollar el cuadrado, ¿sí?, y después tratar, en la medida de lo posible, de acomodar las ecuaciones según lo que dé. Por lo que parece, mirando detenidamente la ecuación, esto tiene aspecto de ser una ecuación cuadrática, que se resuelve con cuadrática, ¿está bien? Entonces, hagamos un cálculo aparte. Fíjense, en este caso, que el seno de x más 3 medios esté al cuadrado. Esto es como decir que el seno de x más 3 medios esté multiplicado por sí mismo 2 veces, y por lo tanto tenemos que hacer distributiva, doble distributiva en este sentido, ¿no? Fíjense, seno por seno, seno por 3 medios por seno, y finalmente 3 medios por 3 medios, ¿no? Entonces, en este caso, esto nos va a quedar como seno al cuadrado de x más 3 medios por seno de x más 3 medios por seno de x son 6 medios. 6 medios es 3, entonces nos va a quedar como 3 veces el seno de x, ¿está bien? Y luego 3 medios por 3 medios, 3 por 3 es 9, 2 por 2 es 4, con lo cual esto nos va a quedar como 9 cuartos. Esa sería, digamos, la foto final, ¿no? Y ahora vamos a reemplazar esto, ¿sí?, dentro de la ecuación completa. Fíjense cómo nos va a quedar, ¿no? En este caso vamos a tener 3 por seno de x más 5 medios, que todo esto nos va a quedar como seno cuadrado de x, que es seno por x al cuadrado, ¿sí?, más 3 veces el seno de x, ¿sí?, más 9 cuartos, ¿ok? Bien, fíjense, acá tranquilamente podemos restar 3 seno de x de ambos lados, ¿sí?, no vamos a tener problema, ¿ok? Fíjense, en este caso se nos van, en ambos casos se anulan, con lo cual buenísimo, ¿sí? Podemos también, en este sentido, restar ambos lados de la igualdad. Por ejemplo, ya estaríamos en condiciones de, digamos, despejar seno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, restemos 9 cuartos en ambos lados de la igualdad, ¿sí? Fíjense lo siguiente, ¿no? Lo voy a escribir de este lado. Seno al cuadrado de x, 5 medios es como decir 10 cuartos. 10 cuartos menos 9 cuartos es como decir un cuarto, ¿está bien? Entonces vamos a tener un cuarto. ¿Qué es lo que pasa? De acá, seno cuadrado de x es lo mismo que decir seno de x toda la expresión al cuadrado, es indistinto, ¿sí? Sigue la misma lógica. Con lo cual la forma de sacar el cuadrado es efectivamente aplicar raíz cuadrada de ambos lados, ¿está bien? Entonces, cuando uno aplica raíz cuadrada de un cuadrado, lo que nos queda es un módulo, ¿está bien? Entonces esto nos va a quedar como módulo de seno de x, ¿sí?, y la raíz de un cuarto es un medio. Cuando tenemos módulo, ¿sí?, esto se abre en dos valores positivo y negativo, ¿sí? O sea, vamos a tener que el seno de x nos va a quedar como un medio, y por otro lado que el seno de x nos va a quedar como menos un medio, ¿está bien? ¿Qué es lo que tenemos que recordar al aplicar la solución de este lado? ¿Sí? Vamos a
vamos a tener en cuenta un paréntesis para ver este tipo de ecuaciones. Siempre que ustedes tengan que el seno de un número, ¿sí?, les da un determinado valor, llamémosle A, por ejemplo, ¿sí?, para despejar la ecuación trigonométrica hay que hacer lo siguiente. Tenemos dos alternativas. En general tenemos que partir de la base que tenemos siempre dos soluciones. La primera directamente sale aplicando arco seno, que en la calculadora yo ahora se las muestro, pero es con shift seno, simplemente es la función trigonométrica inversa de este valor, y luego hay que sumarle 2k por pi. Esta expresión básicamente lo que habla es de la cantidad de vueltas enteras que nosotros le damos al sistema y que en este caso todas van a terminar en el mismo ángulo y por lo tanto el seno es el mismo, es equivalente. No vamos a tener problema en este sentido. ¿Está bien? Y después viene la segunda respuesta, donde en este caso es pi menos la primera, ¿sí? O sea, de lo que nos da la primera, ¿sí?, en este caso, y obviamente más 2k por pi. ¿Sí? ¿Esto por qué es así? Bueno, justamente tiene que ver con la parte de la trigonometría más detallada, donde ahí tenemos que ponernos a pensar cómo funcionan seno y coseno, y para eso yo les diría vean un video más específico. Acá vamos a ir, digamos, directo al grano en cómo aplicar las ecuaciones, para que no perder mucho tiempo. ¿Está bien? Entonces, en ambas partes hay que hacer exactamente lo mismo. Y este 2k pi, acá por suerte nos piden que el resultado esté entre 0 y 2pi, pero esto vamos a verlo de rutina como es. Entonces vamos a aplicar acá en ambos casos, es decir, si tenemos dos valores de seno y cada uno a su vez tiene otros dos valores, el problema total va a tener 4 respuestas, ¿ok? Vamos a ir resolviendo de a poco. Fíjense, tengan a la mano la calculadora, ¿está bien? Entonces vamos a ir teniendo en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, vamos a tener la primera, que en este caso nos dice, ¿no?, que el seno de un número, seno de x, nos va a quedar como un medio. ¿Sí? Entonces vamos a aplicar la primera respuesta. x1, que acá nosotros teníamos que nos iba a quedar como arco seno de un medio, ¿no?, más 2k pi. O sea, arco seno, acuérdense, vamos a apretar shift seno, y en este caso es un medio. Fíjense, acá está en grados, o sea que son 30. Siempre que ustedes lo quieran pasar a radianes, tienen que pensar que un ángulo tiene que pasarlo a fracción de 180. La forma de hacerlo es poner el ángulo en fracción de 180 y la fracción que les dé acá va a estar en radianes. En este caso es un sexto de pi, o lo que es lo mismo, pi sobre 6, ¿no?, más 2k pi. Y luego viene la segunda respuesta, que en este caso es la primera menos, pi menos la primera más 2k pi. Es decir, en este caso vamos a tener pi menos pi sobre 6 más 2k pi. En este caso, esto es 1 menos un sexto, que en este caso son 5 sextos de pi. ¿Está bien? Entonces vamos a tener 5 sextos de pi más 2k pi. Da la casualidad acá de que ya que nos dicen que x pertenece entre 0 y 2pi, ¿sí?, el rango de respuesta que estamos buscando, esta cantidad de vueltas en general no es necesaria porque, ya les digo, las soluciones por default de este tipo de ecuaciones siempre son en el rango entre 0 y 2pi, con lo cual ahí no habría que hacer este paso adicional, así que no se preocupen. Vamos a chequear que el seno de estos ángulos es efectivamente de un medio, para hacer una cuenta. Entonces vamos a tener seno pi sobre 6, es decir, vamos a tener 180 sextos de ángulo, ¿sí?, porque es básicamente hacer la conversión a grados. Fíjense que en este caso nos queda efectivamente un medio. Perfecto. Y con 5 sextos es lo mismo. Vamos a tener seno de, en este caso, 180 por, y en este caso son 5 sextos. También nos queda, fíjense, un medio. ¿Está bien? Son distintas maneras. Yo particularmente me siento más cómodo con esta, pero hagan la que ustedes prefieran más fácil. ¿Está bien? Entonces acá tenemos x1. Vamos a cortarlo ahí porque esto no es necesario. Y vamos a tener x2. Y ahora vamos con el segundo valor, que en este caso nos da que seno de x nos queda como menos un medio. Entonces de acá vamos a tener x1, que vamos a tener arco seno de menos un medio. Hay que poner el 2k pi, pero en este caso no hace falta, ya les digo, pues la respuesta ya está. Así que vamos a poner arco seno, shift seno de menos un medio. Fíjense, son menos 30. Si esto lo pasan a fracción de pi, son menos pi sobre 6. ¿Está bien? Da la casualidad acá que sí habría que sumarle
un 2kπ, porque bueno, obviamente estamos hablando de un ángulo negativo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en este sentido? Fíjense, vamos a plantear, decimos, menos pi sobre 6 más 2kπ tiene que estar entre ¿quiénes? Entre lo que pide la solución, ¿no? Que es entre 2pi y 0. ¿Está bien? Entonces la idea acá va a ser plantearlo de la siguiente forma. K es un número entero de vueltas, ¿sí? O sea, es un número que pertenece a los enteros. ¿Cuántas vueltas enteras deberíamos dar nosotros para llegar a este valor? Entonces, nuestro objetivo de esta ecuación va a ser despejar este valor. Vamos a sumar pi sobre 6 en ambos lados de la ecuación, ¿sí? Para ir despejando, ¿está bien? Y esto nos va a quedar, fíjense, pi sobre 6 menor o igual a esto que se cancela, acá nos queda como 2k por pi, y menor o igual 2 más un sexto, que son 12 sextos, más un sexto, que son 13 sextos de pi. Y luego dividimos ambos lados por, en este caso, 2pi, ¿sí? Para que nos quede limpio el número entero en la cuenta, ¿no? Entonces vamos a tener pi con pi que se nos va, ¿sí? 2 con 2, pi con pi, y pi con pi que se nos va, y en este caso esto nos va a quedar como un doceavo menor o igual a acá, menor o igual a 13 doceavos. Si ustedes se fijan, este número es un poco más grande que 1 y este es un poco más grande que 0, con lo cual el único número que puede estar entre ambos es efectivamente entero, ¿no? Es efectivamente el 1. Entonces, en este caso, ¿cómo se resuelve? ¿Qué habíamos dicho nosotros? Que x1 nos iba a quedar como menos pi sobre 6, ¿sí? Más 2 por 1 por pi, ¿sí? Porque acá había sido 1. Entonces tenemos menos pi sobre 6 más 2pi, que esto es menos pi sobre 6 más 12 sextos de pi, con lo cual en este caso tenemos 11 sextos de pi. Esta sería efectivamente la solución que corresponde con ese intervalo. ¿Está bien? Y finalmente tenemos la otra, donde vamos a tener x2, que en este caso esto nos va a quedar como pi menos x1 más 2kπ. En este caso, fíjense, esto es pi menos, el original que habíamos tenido era pi sobre 6, ¿sí? Así que ahí ya lo tenemos bien definido. Entonces vamos a tener menos pi sobre 6 más 2kπ, y esto nos queda como 6 sextos menos menos 1, o sea, son 6 sextos más un sexto, o sea que tenemos 7 sextos de pi. Fíjense que este valor está dentro de 0 y 2pi, con lo cual esta parte del 2kπ no hace falta y podemos dejarlo expresado de esta manera. Entonces ahora, en conclusión, ya tenemos las 4 respuestas, ¿sí? Entonces vamos a poner como solución que x pertenece al siguiente subconjunto ordenado. Vamos a tener pi sobre 6 en primer lugar, 5 sextos de pi, 7 sextos de pi y 11 sextos de pi. Y efectivamente esto es todo el conjunto solución de la ecuación. Es el siguiente caso, ¿no? Donde nosotros vamos a tener esta figura. Como ustedes ven acá, es un polígono irregular, ¿sí? De varios lados. Y tenemos algunas informaciones. Por ejemplo, tenemos las medidas de los ángulos interiores, que son en función de x, ¿está bien? Que nosotros en este caso lo que vamos a tener, bueno, son, como ustedes ven acá, de expresiones, digamos, por ahora incógnitas, porque no tenemos el valor de la variable correspondiente, ¿no? Y básicamente tenemos cuánto nos mide la longitud del lado SD, que es el que ustedes ven acá. Y la idea acá, obviamente el ángulo D que es de 90 grados, y una vez que tenemos todos estos datos, con estos ángulos, digamos, en función de x, la idea es tratar de hallar las medidas de los ángulos interiores, o sea, despejar cuando nos queda esas x, cuál es la longitud L, ¿sí? Que en este caso la longitud L es del lado mayor, ¿sí? Y luego, una vez que tenemos esto, el perímetro de todo este romboide que ustedes ven acá. Hay algunas características importantes de notar que no son muy obvias al principio. Si ustedes se fijan, ¿sí? Básicamente lo que tenemos es un romboide, ¿sí? Y los lados, como ustedes ven acá marcados en rojo, fíjense, los lados que están anotados con una línea sola, sí, son iguales entre sí. Es decir, en este caso, el lado ST es equivalente al lado PT, por ejemplo, y a su vez el lado SR es igual al lado PR, por ejemplo. ¿Okay? O sea, son pequeños detalles para tener en cuenta. Entonces, eso nos habla un poco
de que hay algunos tips que podemos ir sacando, porque si es un romboide regular, ¿sí?, hay algunos trucos que no están muy implícitos en el diseño, pero que podemos ir sacando de a poquito. Fíjense, vamos a marcarlos de entrada, ¿no? Por ejemplo, el ángulo P, que es este, ¿sí?, vamos a marcarlo acá en verde. En este sentido, el ángulo S es este otro, y después tenemos el ángulo R, que es el que ustedes ven acá, ¿sí? En el caso de un romboide, fíjense ustedes lo siguiente. Si el romboide es regular, primera cuestión, ¿no? Cuando nosotros sumamos todos los ángulos, la suma de ángulos de un polígono de 4 lados, en caso de que sea un polígono de este estilo, es de 360 grados. Esto es un dato, digamos, complementario, pero que nos puede servir a nosotros, ¿ok? O sea, en este caso, si sumamos el ángulo S más el ángulo P más el ángulo R más el ángulo T, de todo esto vamos a tener que son 360 grados. ¿Está bien? Esa sería la idea. Por otro lado, si el romboide es regular, va a ocurrir que estos ángulos de enfrente, el P y el S, ¿sí?, que a su vez, si ustedes se fijan, están formados por lados de misma longitud y, digamos, opuestos con una determinada simetría, esos ángulos son iguales. O sea, eso es porque estamos hablando de un romboide regular. O sea, remárquenlo para justificar por qué vamos por ese lado y no vamos por otro, ¿no? Entonces, en este caso, si nosotros estamos hablando de un romboide regular, ¿sí?, la idea acá en este caso va a ser que, por ejemplo, P nos va a quedar igual a S, así que son opuestos. Eso está bueno porque podemos despejar ambos ángulos con una ecuación, ¿sí?, despejar cuánto valen efectivamente cada uno. Y después ir complementando, ¿no? Fíjense, de acá, de que P es igual a S por esta conclusión que acabamos de sacar, esto nos va a quedar que 11x menos 28 grados nos van a quedar como 5x más 62. Entonces ya lo podemos despejar como una ecuación normal. Fíjense, restemos 5x de ambos lados, ¿sí?, vamos a sumar 28 grados de ambos lados, ¿ok? Fíjense, en este caso, por ejemplo, dejamos los grados en un lado, las incógnitas en otro, y esto nos va a quedar, ¿no? 11 menos 5, que en este caso tenemos las 6x, y acá vamos a tener 62 más 28, que en este caso estamos hablando de 80 grados, si no me equivoco, ¿no? No, 90, perdón, mala mía, 90 grados. Entonces ahora x van a ser 90 grados sobre, en este caso, 6. Fíjense que 90, hacemos la cuenta, ¿no? En este caso es 3 por 30, o sea, va a ser 3 por 3 por 5, ¿sí?, porque en este caso esto es 15, en este caso vamos a tener 30 y luego vamos a tener 3 por 2, ¿sí?, forma poco tradicional, pero que sirve como para hallar la incógnita en enteros, ¿no? Bueno, ahora que ya sabemos que esto vale 15, ya estamos en facultad de averiguar cuánto vale cada uno y cuánto vale el R, ¿sí? Entonces, simplemente lo que hay que hacer acá es reemplazar el X en cada ecuación y calcular. Es un cálculo bastante mecánico, así que por eso no se dan problemas. Fíjense, voy a poner las respuestas acá en azul al lado de cada uno. Entonces, fíjense, en el caso de P, que esto nos queda con 137 grados, en el caso de S, que también que nos queda con 137 grados, y en el caso de R nos queda con 29. Luego, el caso de T se puede despejar, ¿sí?, justamente, ya que la suma de todos los ángulos nos va a dar 360, con lo cual T, en este sentido, nos van a quedar como 360 grados menos S menos P menos R. ¿Bien? Si hacemos toda la cuenta, T nos va a quedar con 57 grados. Con lo cual ya con esto tenemos un panorama muy interesante porque ya tenemos todas las medidas de los ángulos que nos pedían, que era una de las cosas que hay que tener en cuenta, ¿no?, los ángulos interiores. Después, otro de los temas que nos piden en este caso es tratar de sacar las longitudes, obviamente, del perímetro, todos los datos geométricos que nosotros podamos de nuestro romboide, ¿sí? Entonces, en este sentido, vamos a ir trabajando, por ejemplo, ¿sí?, ¿cuál es el lado mayor del romboide? Si ustedes se fijan a primera vista, el lado mayor es el que tiene
las dos líneas, ¿sí? Tanto el SR como el PR, ¿sí? El romboide es el más grande. Inclusive si nosotros armamos un triángulo, que en este caso es el triángulo rectángulo entre D, R y S, que es el que ustedes ven ahí, nosotros vamos a darnos cuenta que SR es de todas maneras el lado más largo, y eso es lo que queremos apuntar. Por otro lado, conociendo R, conociendo que DRS es un triángulo rectángulo, ya tenemos de una forma más armada todas las ecuaciones que podamos usar para despejar el lado SR. Entonces vamos a empezar por ahí. Entonces, una vez que tenemos esto, ¿sí? Vamos a ir viendo. Nosotros tenemos el triángulo SDR, que es de 90, ¿está bien? Fíjense lo siguiente. Parándonos, yo voy a dibujarlo nuevamente como para que se entienda a escala qué es lo que queremos sacar, ¿no? Esto tendríamos SRD. Acá vamos a tener el ángulo 90 y este es el ángulo R que calculamos recién, ¿sí? Entonces, fíjense lo siguiente, ¿no? Nosotros como dato conocemos SD, este lado es dato, ¿sí? Y este es el que nosotros no conocemos. Parándonos en el ángulo R, y diciendo que esto es un triángulo rectángulo, el lado SD, que es dato, es el cateto opuesto y el lado SR es la hipotenusa. Quien relaciona cateto opuesto con hipotenusa por el SOHCAHTOA es el seno. Si esto, acuérdenselo, es fantástico para cualquier elemento de este tipo de trigonometría que vayan a utilizar. Entonces vamos a tener, por ejemplo, que el seno de R, en este caso nos va a quedar como SD sobre SR, con lo cual SR, en este caso, nos queda como SD sobre el seno de R, ¿está bien? Entonces, en este caso, lo que vamos a tener es que esto nos queda 18,4228, ¿sí? Bastantes cifras sobre el seno de 29. Y esto más o menos, bastante redondeado, les van a quedar en 38 centímetros, ¿está bien? Bueno. Y ahora tenemos más elementos para participar, porque fíjense lo siguiente, ¿no? Otro tema, por ejemplo, es si nosotros en este caso, en el caso del R, nos paramos, por ejemplo, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener, por ejemplo, que estos dos lados son iguales, ¿sí? Y una de las cosas que se podría hacer es pensar, en el caso, decir, bueno, ¿cómo sacamos las longitudes de los lados que nos interesan? Una idea sería, por ejemplo, armar un triángulo que tenga que ver con, digamos, con las longitudes de los lados que estamos buscando nosotros hasta ahora. Supongamos que hablamos de, nosotros en general del romboide podemos identificar dos lados bien distintivos. Por un lado está la diagonal mayor, ¿sí? Que en este caso voy a llamarla D mayor, ¿sí? Y acá en azul está la diagonal menor, que vamos a llamarla con D minúscula. ¿Sí? Obviamente que la diferencia entre las dos es justamente quién es más grande y quién es más pequeña, y aparte por los ángulos, ¿sí? O sea, la diagonal menor en general conecta a estos ángulos del medio, y la diagonal mayor a los que son más, por ejemplo, al del barrilete, digamos, en el fondo. Pero para que se entienda un poco la idea, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta? Si nosotros armamos un triángulo, que en este caso sería SPR, es decir, lo cerramos acá con el ángulo, con el lado en azul, ¿sí? No quiero hacer mucho enchastre, vamos a tener un triángulo isósceles. Fíjense que estos dos lados son iguales, tenemos un ángulo de enfrente, es decir, estos dos lados son conocidos, este lado es conocido, ángulo es conocido, y el lado de enfrente no, pero podemos conocerlo con el teorema del coseno, así que siempre para este tipo de triángulos viene bien. Entonces venimos acá, vamos a armarlo, ¿sí? En este caso, fíjense, vamos a armar el triángulo, en este caso SPR, ¿sí? Yo lo voy a dibujar muy a mano alzada porque la idea, ya les digo, es tener algo más que nada conceptual del tema, ¿sí? No hace falta, digamos, que sea demasiado explícita, digamos, la cuenta, ¿no? Acá le voy a poner 4 rayas para que se entienda. Y acá tenemos el ángulo de R. Como ya conocemos estos dos lados, ya sabemos lo que valen, que son estos 38 centímetros, ¿sí? Vamos a ponernos acá en rojo las cuotas. Y ya sabemos este ángulo, que es de, en este caso, 29 grados, ¿sí? Vamos a aplicar el teorema del coseno. En este caso, parándonos en el ángulo de R, el lado de enfrente, que es SP, nos quedaría como SP al cuadrado, que esto nos queda, ¿no? Como, para mí, disculpen, 38 centímetros. 38 al cuadrado más 38 al cuadrado menos 2 por 38 por 38
por el coseno de 29, ¿sí? Todo esto obvio en centímetros al cuadrado. Con lo cual, cuando ustedes lo despejan, lo que va a quedar acá es que esta distancia SP es de 19,03 centímetros. Esto es la diagonal menor, ¿no? En este caso es el triángulo SP. ¿Está bien? Y después, una vez que tenemos este lado, la idea sería, ¿cómo hacemos para conocer los lados opuestos? ¿Sí? Porque ahora tenemos otro triángulo que podemos trabajar. Tenemos, por ejemplo, el triángulo TSP, donde ya conocemos un lado, ya conocemos el ángulo T y no conocemos estos dos lados que están marcados con una sola raya, que son ST y TP directamente, ¿no? Entonces vamos a marcarlos nuevamente, ¿sí? Fíjense cómo nos quedaría en este caso. Vamos a dibujarlos, ya les digo, también a mano alzada, porque la idea es tratar de... Vamos a hacer un esquema más que nada breve. Fíjense, tenemos S, tenemos P, tenemos T. Acá tenemos el valor de T. Y de este lado vamos a tener, ¿no?, esto que son 19,03 centímetros. Bueno, y ambos lados acá que son iguales. Entonces vamos a decir, parándonos acá, vamos a llamar a este lado, supongamos A minúscula, ¿sí? Ambos lados A van a ser del mismo estilo, entonces vamos a tener, por ejemplo, este lado que también sigue siendo la diagonal menor, vamos a tener la diagonal menor al cuadrado. En este caso nos queda como A al cuadrado más A al cuadrado menos 2 por A por el coseno del ángulo T, ¿sí? En este caso D al cuadrado, que esto nos va a quedar como A al cuadrado por 1 más 1, fíjense en este caso, 1 más 1 menos 2 por el coseno de T, ¿sí? O sea que en este caso esto nos va a quedar como 2A al cuadrado, todo esto por 1 menos 2 veces el coseno de T, ¿está bien? Con lo cual A al cuadrado nos va a quedar como D cuadrado sobre 2 veces por 1 menos coseno de T, ¿está bien? Y finalmente A nos queda como la raíz positiva de todo esto, ¿está bien? Que despejando, en este caso nos va a quedar como 19,94 centímetros. Con lo cual, básicamente ya tenemos las longitudes de los dos lados, ¿sí? Porque fíjense, ya sabemos que nuestro romboide tiene un lado que mide A, ¿sí?, que es esto de 19,94, y otros lados que miden 38 centímetros. Como ambos lados son iguales, el perímetro va a ser la suma de todos, o sea, 2 veces de A más 2 veces por 38, todo esto en centímetros, y el perímetro nos queda como 2 por 19,94 más 38, todo esto en centímetros, o sea que el perímetro nos queda en 115,88 centímetros. Y ese sería, en definitiva, el fin del ejercicio. Vamos a ver ahora el siguiente caso, que consta de lo siguiente, ¿no? Nosotros vamos a tener una situación donde vamos a tener dos móviles en movimiento, ¿sí?, donde ambos móviles van a estar en movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? ¿Cuáles son los detalles acá para tener en cuenta? Por ejemplo, nosotros vamos a saber que el encuentro se va a producir a los 10 segundos, por eso vamos a tener que ambas posiciones van a ser iguales, y esas posiciones, si hablamos de ejes X e Y, se van a dar en el eje X a los 35 metros y en el eje Y a los 0 metros, ¿está bien? Como para tener una idea. Vamos a tener las posiciones iniciales de ambos móviles y cuando se mueven, en este caso, y las aceleraciones de A y la velocidad inicial de B. Con lo cual, lo que hay que hacer en este caso es completar básicamente los datos que faltan. Por ejemplo, cuál es la velocidad inicial del A, ¿sí? Después vamos básicamente cuál es la velocidad del A a los 10 segundos y luego cuál es la velocidad del B a los 10 segundos también. Entonces, la idea acá es muy sencilla. Acá, digamos, estos problemas se pueden resolver con integrales de unas formas un poquito complicadas, pero lo bueno que nosotros tenemos es que si estamos trabajando con ecuaciones medianamente sencillas, ese problema no lo vamos a tener por ahora, ¿saben? Así que en eso no se dan problema. Entonces fíjense lo siguiente, ¿no? Vamos a tener en cuenta, supongamos que para lo que es MRV, ambos móviles van a seguir el mismo formato de ecuaciones, ¿está bien? O sea, por ejemplo, ¿no?, vamos a ir con el móvil A, ¿sí?, donde vamos a tener la posición de A en función del tiempo, donde vamos a tener
en este caso, fíjense, nosotros vamos a hablar solamente de las variables, o sea, podemos hablar también de las variables x e y. Un detalle que es importante acá es que si ustedes observan, en ningún momento la variable y de ninguna de las variables, ya sea de aceleración, velocidad o posición, se mueve del valor 0 de los datos que nos dan. Eso quiere decir de alguna manera que nosotros, básicamente, hagamos lo que hagamos, ¿sí? Podemos manejarnos sin problemas en el eje X y no vamos a tener inconvenientes, ¿ok? O sea, al momento de resolver la cuenta, con lo cual no va a haber problema en ese sentido, ¿está bien? Entonces, simplemente con las ecuaciones del eje X nos podemos manejar sin problema, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, en este caso, para la posición de A en función del tiempo, vamos a tener la posición inicial de A, ¿sí? Acá vamos a tener la velocidad inicial de A por tiempo, ¿sí? Y luego vamos a tener un medio de la aceleración de A por tiempo al cuadrado. ¿Está bien? Esto sería la ecuación principal del móvil A. Lo mismo que la ecuación del B, ¿sí? Que también tiene, vamos a ir numerando todas porque como tenemos varias ecuaciones, hay que ir trabajando, digamos, de una por una. Entonces, por ejemplo, la posición de B en función del tiempo, que esto nos queda la posición inicial de B más la velocidad inicial de B por tiempo más un medio de la aceleración de B por tiempo al cuadrado, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo las características uno a uno de cada uno, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, para el caso de la, nosotros ¿qué datos tenemos? Que la posición de A es 0 al principio, con lo cual esta parte se hace en 0 metros. La posición inicial de B son 100 metros, que lo vamos a reemplazar acá sin problema, ¿no? Después tenemos la velocidad inicial de B, que son menos 10 metros por segundo, ¿sí? Entonces en este caso, acá ojo también pongan las unidades, pues muy importante, para que la ecuación sea dimensionalmente consistente y no tengamos problemas a futuro, ¿está bien? Y tenemos la aceleración de A, que en este caso nos queda como 2 metros por segundo al cuadrado positivo, ¿sí? Eso es lo que nosotros sabemos hasta ahora. Ahora, fíjense que con estos datos podemos sacar un par de cosas más. Porque, por ejemplo, ¿no? Si nosotros vamos al detalle, nosotros ¿qué datos sabemos? Que la posición de A los 10 segundos son 35 metros. Es decir, si nosotros vamos a la ecuación 1, reemplazamos el tiempo por los 10 segundos, y todo está ok, debería darnos que la posición son 35 metros, ¿sí? Entonces, supongamos, vamos con esos datos a la ecuación 1, ¿sí? Teniendo en cuenta que la posición de A los 10 segundos nos queda en 35 metros, ¿ok? Entonces esto nos va a quedar, en este caso, como 35 metros, que esto nos queda como 0 metros, más la velocidad inicial de A por tiempo, que en este caso son 10 segundos, más un medio por 2 metros sobre segundo al cuadrado, por los 10 segundos al cuadrado, o sea, tenemos 10 segundos, todo esto al cuadrado, ¿sí? Vamos a ir despejándolo. Fíjense, en este caso tenemos 35 metros, que esto nos va a quedar velocidad inicial de A por los 10 segundos, 2 dividido 2 que se va, 10 por 10 que es 100, y en este caso tenemos metros, segundo al cuadrado con segundo al cuadrado se va y tenemos 100 metros, ¿está bien? Entonces ahora lo planteamos nuevamente como ecuación. En este caso, fíjense cómo nos queda esto, ¿no? Vamos a tener 35 metros, que esto es igual a la velocidad inicial de A por los 10 segundos, más los 100 metros. Vamos a restar los 100 metros de este lado y obviamente este otro. Entonces en este caso, esto nos va a quedar, fíjense, menos 65 metros, que esto nos queda la velocidad inicial de A, ¿sí? Fíjense en este caso por 10 segundos, con lo cual hay que dividir ambos lados por 10 segundos, ¿no? Fíjense qué importante que es el tema de las unidades, porque de alguna manera, ¿cómo nos tiene que dar la velocidad? En metros sobre segundo, es decir, en unidades de distancia sobre unidades de tiempo, ¿ok? Y hecho es lo que nos da acá. Entonces, cuando uno lo pone entre corchetes, estamos hablando de las unidades. Esto es las unidades de la velocidad, que tienen que dar en metros sobre segundo. Y lo que vemos acá es que la velocidad nos queda como menos 6,5 metros sobre segundos a secas, ¿tá? Con lo cual ahí no hay problema, ¿sí? Y vamos a hacer lo mismo con el B, porque fíjense, volviendo a las ecuaciones del B, donde vamos a tener la posición de B,
que en este caso nos queda de esta manera, ¿sí? Con la diferencia de que ahora la idea es despejar la aceleración, pero la posición del encuentro es la misma, son los mismos 10 segundos, ¿no? Entonces, porque obviamente es el encuentro de ambos móviles se chocan ahí. Entonces, lo que vamos a tener acá es que en la ecuación 2, vamos a tener la posición de B, ¿sí? En este caso los 10 segundos, que también nos van a quedar como 35 metros, así que vamos a reemplazarla de ambos lados, vamos a tener 35 metros, que estos son los 100 metros de la posición inicial, menos los 10 metros sobre segundos por los 10 segundos, ¿sí? Más un medio de la aceleración de B por los 10 segundos, todo esto al cuadrado. O sea que esto nos va a quedar como 35 metros, esto es igual a 100 metros, ¿sí? Menos 100 metros, segundo con segundo se nos va, más un medio de la aceleración de B, ¿sí? En este caso, todo esto por 100 segundos al cuadrado. Fíjense cómo se nos cancela, ¿sí? En ambos lados. Un medio por 100 es 50, con lo cual la aceleración de B hay que pasarla dividiendo esos 50 segundos al cuadrado. Esto nos queda como 35 metros sobre 50 segundos al cuadrado. Y cuando hacemos la cuenta vamos a tener 0,7, ¿sí? O sea que 0,7 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Está bien? Esa sería, digamos, la forma final. Después viene el tema de las velocidades, que era otra de las preguntas que nosotros teníamos. ¿Cómo hacemos para calcular las velocidades a los 10 segundos? ¿Okay? Entonces, para esto tenemos que encontrar las ecuaciones de velocidad. Entonces, siempre que nosotros tenemos, recuerden ustedes, mRv, en el caso de las velocidades vamos a tener la velocidad de A en función del tiempo, que nos va a quedar la velocidad inicial de A más la aceleración de A por tiempo. Entonces, la velocidad de A los 10 segundos, todos estos son detalles que nosotros ya sabemos, ¿sí? Pues ya los sacamos de antes. Vamos a tener la velocidad inicial, que en este caso, la velocidad inicial de A que nos queda, ¿sí? Fíjense, volvemos a ver el detalle que son los menos 6,5 metros sobre segundo, más la aceleración de A, que en este caso vamos a tener que van a ser de 2 metros sobre segundo al cuadrado, todo esto por 10 segundos, con lo cual esto se nos va y finalmente esta velocidad, esto nos va a quedar con 20 menos 6,5, que esto nos queda como 13,5 metros sobre segundo. ¿Está bien? Esta sería la idea. Y lo mismo para la velocidad en B, misma ecuación, de hecho, si ustedes van a verlo de este lado, ¿no? O sea, vamos a tener velocidad inicial en B más la aceleración en B por tiempo y la velocidad en B a los 10 segundos, esto nos queda en este sentido, ¿sí? Vamos a tener menos 10 metros sobre segundo más un medio, perdón, mala mía, aceleración de B, que en este caso esto nos queda como 0,7 metros sobre segundo al cuadrado por los 10 segundos. Esto nos quedan como 7 metros sobre segundo, menos 10 nos quedan en menos 3 metros sobre segundo. ¿Está bien? Este sería el valor final del resultado. Vamos a ver este nuevo caso donde ocurre lo siguiente, ¿no? Nosotros tenemos dos funciones. Una función f, cuya fórmula conocemos, que es la que está acá, ¿sí? Y después tenemos otra fórmula, que en este caso es g, que la gráfica ustedes la están viendo, digamos, en este caso, ¿no? La que ustedes ven acá. Cuya fórmula no es explícita, pero que nosotros tendríamos, entre comillas, los elementos para calcularla sin problema. Bueno, en detalle de esto, la idea es encontrar los x que cumplan la siguiente condición: que la composición de f compuesta con g nos dé mayor que 0. Entonces, ¿cómo tendríamos que pensar el ejercicio? Una forma sería, por ejemplo, tratar de encontrar la expresión de la composición. ¿Para qué? Para después poder plantear eso como una desigualdad y efectivamente despejar los valores que correspondan. Ahora, previo a eso, nosotros no tenemos cuánto es la expresión de g. Entonces tendríamos que hallarlo de una vez como para ver qué es lo que ocurre, ¿no? Entonces, siempre que hay una composición de funciones, por más que a veces no sea necesario,
está bueno armar un diagrama de flujo como para entender la lógica de cómo está hecha esa composición y cómo uno debería armarla, digamos, en consecuencia. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, en este caso, si es f compuesta con g, la lógica dice que primero viene la función g y después viene la función f, ¿sí? Es decir, primero se inserta el número, o el número va a entrar a la función g, se va a armar una cuenta en base a esto, ¿sí? Y luego, al pasar por f, el número ya viene procesado, ¿sí?, de la función original. ¿Está bien? Entonces hay que tener en cuenta esto porque es importante, primero, hallar la expresión de g de x con los elementos que nosotros tenemos y después tener que hacer la composición de f compuesta con g de x, que es más fácil de lo que parece siempre que tengamos la expresión correcta, ¿no? Entonces vamos a armar la cuenta. Primero, g de x nosotros sabemos que la función es una recta. El ejercicio lo dice y aparte la gráfica coincide con eso. Porque a veces puede pasar que sea asintótica, que no quede muy claro qué tipo de función es. No es este caso. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos una recta, las formas que tiene la recta en general son las siguientes, ¿no? Va a ser siempre la misma fórmula. Una pendiente, que en este caso generalmente se pone con m o a, depende del libro que ustedes elijan, multiplicada por x, y a eso se le suma b, que es otro número, ¿no? Entonces, en este caso, ¿quién es quién, no? M es, en este caso, la pendiente, que es básicamente lo que da la inclinación de la recta. Y B, en este caso, es la ordenada al origen. O sea, en este caso estamos hablando sí, de por qué número corta al eje Y. ¿Está bien? Esa sería la idea. Entonces, por ejemplo, en este caso, si ustedes observan, la ordenada al origen es bastante sencilla porque se ve a simple vista. O sea, ya sabemos acá que esto es 15, no hay problema. Después, con el tema de la pendiente, hay varias maneras de sacar la pendiente. En general, la pendiente se puede sacar tomando un escalón, ¿sí? Piensen esto como una especie de escalera. Y la idea es tratar de ver qué proporción tiene el alto del escalón, que en este caso se habla con delta de i, sobre el largo del escalón. Para decirlo de una forma, digamos, bastante vulgar, no muy académica, pero que se entienda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante acá? Si nosotros pensamos esto como la proporción de dos lados, o sea, un lado divide otro, ¿sí? Esto por un lado es un triángulo rectángulo por el hecho de que son lados paralelos a los ejes que de por sí forman un ángulo recto entre sí, así que eso no es el problema, ¿está bien? Entonces, en este caso, esto si nosotros lo pensamos como un triángulo es el cateto opuesto, este es el adyacente y opuesto sobre adyacente nos da la tangente. Entonces, a su vez, la tangente de este ángulo también puede ser para nosotros digamos, un aliciente, ¿no? Entonces, tangente de 45 nos va a dar 1, con lo cual, como esto vale 1, ¿sí?, ya con esto tenemos la fórmula de g. Fíjense, en este caso, que g de x vamos a tener 1 por x, que es x, más 15, ¿está bien? Con lo cual, ya estamos en condiciones de poder hacer la composición sin problema. Vamos a ver, por ejemplo, con estos datos, cómo hacer la composición de f compuesta con g de x. El primer acercamiento que hay que hacer es que es muy sencillo porque, ¿qué hay que hacer? Donde está f, básicamente lo que hay que hacer sencillamente es reemplazar las x, que es la variable original, por la nueva variable que a su vez es una expresión, o sea, es una cuenta, en este caso, por ejemplo, que está hecha con x más 15. Pero vamos a reemplazarlo primero como corresponde, ¿no? O sea, primero vamos a tener, supongamos, g de x, que es esto, todo esto, fíjense en este caso, por g de x, ¿no?, menos 15, fíjense que acá estoy reemplazando la letra x, ¿está bien? Y todo esto acá vamos a tener g de x, ¿no?, todo esto al cuadrado y luego más 1. Entonces vamos a ver cómo sale, ¿no? Vamos a tener f compuesta con g de x, en este caso nos va a quedar como x más 15, todo esto por x más 15 menos 15, todo esto sobre x más 15 al cuadrado más 1. ¿Está bien? Pequeña observación, fíjense, 15 con 15 se va,
vamos a hacer una cuenta auxiliar. ¿Cómo nos quedaría x más 15 al cuadrado? En este caso esto nos quedaría, ¿no?, como hacer x más 15 por x más 15, o sea que hay que hacer doble distributiva, ¿no? Primera con primera, primera con segunda, segunda con primera y segunda con segunda. O sea que esto nos queda como x al cuadrado más 15x más 15x más 15 al cuadrado, ¿está bien? Que en este caso les quedan como 225, ¿sí? Entonces, en este caso esto nos va a quedar como 225, o sea que en este caso vamos a tener x al cuadrado más 30x más 225. ¿Está bien? Que obviamente sumados ahí abajo van a dar otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Fíjense, f compuesta con g de x nos va a quedar x por x más 15, ¿no? Y acá abajo vamos a tener x al cuadrado más 30x más 225 más 1, que obviamente salía de acá. Si hacemos distributiva, esto nos queda como x al cuadrado más 15x, y acá vamos a tener x al cuadrado más 30x más 226. ¿Y cuál es la idea? Una vez que tenemos esto, de la composición sacar qué valores son mayores o iguales a 0, ¿no? Entonces, la idea que nosotros vamos a tener es que siempre que nosotros tengamos una fracción, ¿sí?, es decir, en este caso que f nos quede un denominador a, un numerador a y un denominador b, que esto sea mayor o igual a 0, nos da dos posibilidades. Ambos sean positivos, ¿sí?, porque más dividido más da más, obviamente con la salvedad de que el de abajo no tiene que ser 0, por eso se pone mayor estricto, ¿sí? O la otra opción es que ambos sean negativos, ¿está bien? Si analizamos un poco la función, vamos a notar un par de cosas al principio. Fíjense, ¿no? Lo voy a volver a escribir, pero sin hacer la distributiva para que ustedes observen el patrón. Fíjense, esto nos queda como x más 15 al principio arriba por x, y abajo tenemos x más 15 al cuadrado más 1. O sea, esto es como retroceder un paso, ¿no? Y acá la idea sería, tenemos la parte de arriba que vamos a llamarle A y la parte de abajo que vamos a llamarle B, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Lo que vamos a tener básicamente en este caso es que la parte B, si ustedes observan, es un número positivo sumado con otro número positivo. O sea, ponga lo que ponga acá adentro, va a ser siempre positivo. Y obviamente va a ser distinto de 0 porque no hay manera de anular esto, salvo con un menos 15. Pero de todas formas, al sumarlo un 1 tampoco se anula, con lo cual siempre es un número positivo. Por lo tanto, de las dos ramas, esta que es la segunda que contempla que B sea menor que 0, no corresponde. ¿Está bien? Entonces, B va a ser siempre mayor que 0. Eso para, pase lo que pase, para el número que ustedes elijan. Por lo tanto, ahora lo que se pone, digamos, en juego es esto, si A es mayor que 0, ¿no? Entonces, vamos a tener en cuenta que x más 15 por x tiene que ser mayor o igual a 0. Y ahí tenemos otras dos posibilidades. Porque si ahora vamos a estar en la parte C y está en la parte D, si esa multiplicación da positivo, eso quiere decir o que los dos son positivos o que los dos son negativos. Entonces vamos a tener, en este caso, x más 15 es mayor o igual a 0 y x es mayor o igual a 0, o x más 15 es menor o igual a 0, x es menor o igual a 0. Entonces de acá, fíjense, ¿no? Restamos 15 de este lado, por ejemplo, de este otro también. Y esto nos queda, ¿no? Vamos a tener x mayor o igual a menos 15 y x mayor o igual a 0, o x menor o igual a menos 15 y x menor o igual a 0. Entonces vamos a dibujar los dos conjuntos. La idea sería que sean los dos conjuntos en paralelo, ¿está bien? Entonces vamos a tener, por ejemplo, menos 15 y 0, acá lo mismo, ¿no? Y fíjense, x mayor o igual a menos 15, estamos hablando de este conjunto y este para allá. Entonces, esta parte va a ser entre 0, ¿sí? Perdón, acá en este caso era de mayor estricto en la consigna, así que vamos a sacar el tema del menor o igual, ¿está bien? Vamos a ponerlo con paréntesis. Entonces va a ser entre 0 hasta más infinito, y este otro al revés, ¿no? Va a ser, en este caso, desde menos infinito a menos 15. Como la idea es hacer la unión, es decir, la solución contempla todo, vamos a tener que nuestra solución, en este caso, va a ser x perteneciente de menos infinito a menos 15
unión de 0 a más infinito. ¿Está bien? Esa sería la solución completa. Vamos a hacer ahora el siguiente, que consta, ustedes ven acá a continuación. Nosotros vamos a tener dos vectores que tenemos que encontrar, que en este caso, como ustedes ven, se llaman A y B. ¿Está bien? ¿Qué datos tenemos nosotros de ambos casos? Nosotros tenemos, por ejemplo, que la proyección de B sobre A nos da este valor, ¿sí? Menos 30/25 y menos 40/25. Tenemos el dato de que la norma de A al cuadrado, es decir, su longitud al cuadrado da 25, y a su vez también sabemos que el producto escalar entre ambos vectores nos da menos 10, ¿no? Dicho esto, también otra de las cosas que hay que averiguar es decir, bueno, sabiendo o llamando a las componentes del vector B como respectivamente B sub 1 y B sub 2, nosotros vamos a tener que su suma nos va a dar 4. ¿Está bien? Son datos como para ir complementando al tema. Entonces, el tema de acá va a ser tratar, en la medida de lo posible, decir, bueno, qué elementos podemos usar nosotros para ir cerrando, digamos, el problema. Entonces, presten atención a lo siguiente, ¿no? Porque acá este es un buen ejercicio como para relacionar los conceptos o las fórmulas de una forma un poquito más abstracta, menos organizada, pero más libre, y que nos puede llegar a la solución del problema sin inconvenientes, ¿no? Entonces, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que hay una fórmula para proyectar un vector sobre otro, que es de donde en teoría sale del principio, por ejemplo. Fíjense que si uno hace la proyección de un vector B sobre un vector A, esto tiene una fórmula muy distintiva, que en este caso es hacer el producto escalar de los dos vectores, ¿sí? Sobre el vector que nos vamos a centrar más es digamos, sobre el que se hace la proyección, que en este caso es su norma al cuadrado y luego multiplicado por sí mismo. ¿Está bien? Y fíjense que de acá tenemos algunos datos, porque de hecho tenemos, por ejemplo, cuánto nos da el producto escalar de los dos, cuánto nos da la norma de A al cuadrado, y bueno, nosotros no lo conocemos, pero sí sabemos, supongamos que ambas componentes las llamamos como A1 y A2, bueno, de alguna forma podríamos conocerlo sin problema, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta lo siguiente, porque esto nosotros sabemos el resultado, ¿sí? Entonces, pensemos en términos de esta cuenta, cómo se pueden ir resolviendo sin problema, ¿no? Vamos a hacer las cuentas, fíjense. Esta proyección de este lado nos va a dar a nosotros menos 30/25, ¿sí? Y luego vamos a tener menos 40/25. El producto entre ambos nos queda como menos 10, fíjense acá arriba, estamos reemplazando directo, y abajo nos quedan 25. Y luego el vector A, que en este caso nos va a quedar como A sub 1 y A sub 2, digamos. No, en realidad nosotros no tendríamos los elementos como para saber quién es A sub 1 y A sub 2, pero el hecho de que la ecuación esté escrita de esta manera nos da una ayuda tácita muy importante y hay que aprovecharla, ¿no? Porque eso quiere decir que directamente multiplicando podemos sacar sin problema. Fíjense, en este caso, esto nos va a quedar como menos 10 por A sub 1 sobre 25 y menos 10 por A sub 2 sobre 25. Entonces ahora igualamos componente a componente, ¿no? La primera, que es la roja, que es la que nosotros vemos acá, y luego la que está acá en verde, que es la que nosotros tenemos en este sentido. Entonces, igualando la roja, vamos a tener menos 10 por A sub 1 sobre 25, que esto nos queda como menos 30 sobre 25, y luego, igualando la verde, vamos a tener menos 10 por A sub 2 sobre 25, que esto nos queda como menos 40 sobre 25. Bueno, hay varias, esto es bastante sencillo por suerte. Primero multiplicamos por menos 1 a ambos lados para sacar los menos que estén dando vuelta. Multiplicamos por 25 a ambos lados para sacar, digamos, los que estén en los denominadores. En ambos casos son iguales, por suerte, ¿sí? Y después dividimos ambos lados por 10, con lo cual ya tenemos, ¿sí?, una aproximación bastante certera con el tema. Entonces esto nos va a quedar que A nos va a quedar como A sub 1, A sub 2, que esto nos queda como 3, 4. ¿Sí? Ya les digo, podía haber más combinaciones, pero en este caso sí, es bastante sencillo por cómo está planteado el tema. Después hay que encontrar B, sabiendo que B1 más B2 es 4.
Ahí podemos usar, por ejemplo, el detalle, ¿sí?, de que el producto escalar de ambos sea menos 10 y lo pensamos como un sistema de ecuaciones, ¿sí? Fíjense, sencillo, ¿no? En este caso, fíjense, vamos a pensarlo de la siguiente manera. Vamos a tener, por ejemplo, en este caso, A por B, que esto es igual a menos 10. O sea, vamos a tener 3, 4, que son las de A, por B sub 1, B sub 2, que esto es menos 10, con lo cual vamos a tener 3 por B sub 1, más 4 por B sub 2, que es menos 10. Y por otro lado, nosotros sabemos que B sub 1 más B sub 2 es igual a 4. ¿Está bien? Entonces, fíjense, dos ecuaciones, dos incógnitas, ¿no? Ya tenemos los elementos como para despejar todo lo que necesitemos, ¿no? Entonces, de acá decimos, supongamos esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 2, decimos la ecuación 1 menos 3 veces la ecuación 2, ¿no? Esto nos va a quedar, fíjense, en este caso, 3 menos 3 que se hace 0, vamos a tener 4 menos 3 que se hace 1, b sub 2, y tenemos menos 10 menos 3 por 4, que es menos 10, en este caso menos 10 menos 12, que en este caso nos queda como menos 22, y luego reemplazamos nuevamente acá, supongamos en 2, vamos a tener, ¿sí?, b sub 1, que es 4 menos b sub 2, o sea que b sub 1 nos queda como 4 menos menos 22, que es 4 más 22, que es 26. Por lo tanto, respuesta B nos va a dar como 26 menos 22. Y ese sería el fin de este caso. Vamos a ver ahora este nuevo caso donde nosotros tenemos los vectores que ustedes ven acá a continuación. Algunos que están en coordenadas polares y otros que están en coordenadas cartesianas, y la idea es tratar de encontrar varias cosas, ¿no? Esto que estoy marcando acá en azul están en coordenadas polares, o sea, nos van a dar el módulo, ¿sí?, y nos van a dar el ángulo respecto del eje X, que en este caso es el eje X positivo, que es el que por default, digamos, sale de este caso, ¿no? Los que voy a marcar acá en rojo están en coordenadas cartesianas, es decir, tenemos las coordenadas de X e Y bien definidas con nombre y apellido, y la idea sería tratar de armar las cuentas en ese rubro, ¿está bien? ¿Cuál es la idea que hay que tener en cuenta acá? Primero, ¿qué es lo que nos piden, no? Nos van a pedir F4, que es un vector incógnita, nosotros sabemos la resultante, y lo que queremos es sacar o tratar de sacar las componentes que tenga ese vector F4 que ustedes ven ahí a continuación. Entonces, dicho esto, una vez que eso esté listo, la idea es hacer el producto escalar entre F1 y F3. Entonces, vamos a pensarlo de la siguiente forma, ¿no? Cuando uno habla de la resultante o de un vector resultante, eso sale de hacer una operación que es sumar todos los vectores que estén afectando un sistema físico. En este caso, de F1 a F4, ¿no? Entonces vamos a tener F1 más F2 más F3 más F4. Pero el tema acá está en que para hacer esta suma, todos tienen que estar en forma cartesiana, porque si no, no se pueden sumar. O sea, no. Entonces primero hay que hacer una pequeña conversión, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, supongamos, si tomamos F1, ¿sí?, siempre ustedes tienen que hacer este gráfico. O sea, ustedes van a estar, vector cualquiera genérico, ¿sí?, que estamos en X, Y, vamos a tomar un determinado vector, por ejemplo, esta es la norma del vector y este es el ángulo. Entonces, de lo que ustedes van a considerar es que, por ejemplo, F por el seno del ángulo, así como está puesto, nos va a dar la componente en Y de esa fuerza, y por otro lado, F por coseno del ángulo nos va a dar la fuerza en X. Esto tiene que ver, ya les digo, con las relaciones, ¿sí?, del cateto opuesto, tangente, el cateto opuesto, el adyacente y demás, y la hipotenusa. Entonces, eso ya les digo, tómenlo con pinzas porque eso depende del caso, ¿está bien? Entonces, en este caso, por ejemplo, F1 nos quedaría como 10 newton, todo esto por, en la primera componente como coseno de 60 y en la segunda componente como seno de 60. ¿Está bien? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros? Coseno de 60, que es un medio, seno de 60, que este número es raíz de 3 sobre 2, por las dudas si ustedes no lo ubican. O sea que vamos a tener un medio acá por 2, que esto nos queda como 5, y raíz de 3 sobre 2 por 10, que nos queda, en este caso, 5 raíz de 3. ¿Está bien? Que vamos a tenerlo todo esto, obviamente, en newton. Y de la misma forma, cuando vamos con F2, que esto nos queda como 10 newton, fíjense,
todo esto por coseno de 315 y seno de 315, ¿está bien? Vamos a repetir la operatoria. En este caso vamos a tener coseno de 315, que es raíz de 2 sobre 2, con lo cual con 10 nos queda como 5 raíz de 2, ¿está bien? Y seno de 315, que también nos queda igual, pero con un menos, o sea, tenemos menos 5 sobre raíz de 2, todo esto en Newton, ¿está bien? Y ahora la idea es hacer toda la sumatoria, ¿sí? Fíjense que, dicho esto, ya conociendo las componentes rectangulares o cartesianas de F1 y F2, ya estamos en condiciones de poder, digamos, hacer toda la sumatoria, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a este lado, ¿sí? En este caso vamos a tener que si R era la suma de todos, de despejar F4, esto nos queda como R menos F1 menos F2 menos F3, ¿está bien? Con lo cual, en este caso en F4, esto nos va a quedar, ¿no? Vamos copiando entre cada una, 0, 100, menos F1, que en este caso estamos hablando de 5, 5 por raíz de 3, menos F2, que en este caso es 5 raíz de 2, menos 5 raíz de 2, menos F3, que en este caso nos queda como menos 5 y menos 5 raíz de 3. Todo esto obviamente que en Newton, ¿no? Entonces, en este caso lo que hay que hacer ahora es sacar las componentes de cada uno, ¿sí? Fíjense, vamos a relacionar las componentes X, que son las que estamos pintando acá en rojo, y luego las componentes Y, que son las que estamos pintando acá en verde, ¿está bien? Entonces, en este caso, F4, esto nos va a quedar 0 menos 5, es menos 5, más 5 que se hace 0, y nos queda menos 5 por raíz de 2, y acá vamos a tener 100 menos 5 raíz de 3 más 5 raíz de 3, con lo cual este se cancela, o sea que esto nos queda como 100 más 5 raíz de 2, ¿está bien? Entonces, acá ya tenemos bien definidas, ¿okay?, cada una de las componentes. Esta es la F4 en X y esta es la F4 en Y, ¿de acuerdo? Ahora lo último que falta es calcular, ¿sí?, el producto entre F1 y F3, que en este caso vamos a tenerlo en cuenta, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo, 5 y 5 raíz de 3, todo esto por F3, que en este caso nos va a quedar como menos 5 por raíz de 3, ¿no? Vamos a tener 5 por menos 5 es menos 25, 5 por 5 es 25, 3 acá nos va a quedar como menos 25 por 3, que es 75, con lo cual en este caso nos queda como menos 100. Y bueno, esta sería efectivamente la última de las fórmulas vistas hasta ahora. La artística de estos videos y del canal en particular está hecha gracias a mi amigo Rodrigo, que también es profe de inglés. Te dejo su contacto para que veas para las clases particulares, muy recomendable. Hola, soy Rodrigo, doy clases de inglés para primaria, para secundaria, para la universidad, para el trabajo, para los viajes y para lo que necesites. Puedes buscarme en los contactos que dejo a continuación. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de las clases lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.